Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este es nuestro 30º video y en él vamos a hablar de la última de las insignias que nos recuerdan a nosotros el ministerio del obispo, y es el báculo pastoral, aquel palito que lleva sobre la mano que termina en forma redonda, recordando el báculo de los propios pastores, porque tenemos que decir de entrada que el báculo no tiene un origen religioso, sino simplemente el del instrumento de labor utilizado por los pastores. Los pastores utilizaban el báculo al menos para 3 cosas muy importantes. Primero, para defenderse de las bestias feroces que querían atacarlo a él o atacar a su rebaño. Un palo siempre es bueno para hacer que un perro o un lobo salgan huyendo en caso de que quieran atacar. La segunda la utilizaba para conducir a las ovejas, por eso termina con esa forma redonda. De ahí tomaba por el cuello a las ovejas y las iba volviendo a traer al camino, sobre todo aquellas que se querían salir del camino e ir buscando otra senda. Por último, y en caso de necesidad, utilizaba el mismo báculo para golpear a las ovejas que estaban yéndose por el camino equivocado, aquellas que llamamos nosotros las ovejas descarriadas o aquellas que no le obedecían. En el Evangelio sabemos que el Señor se presenta él mismo como el buen pastor, el que es capaz de dar la vida por sus ovejas. Y cuando se le aparece después de la resurrección a Pedro en el lago de Tiberíades, le hace una pregunta muy hermosa: ¿me amas? Y si me amas, pastorea mis ovejas. En aquel momento en el que el Señor le pide que cuide de su rebaño, Pedro entiende que la misión que le confía el Señor es una misión que se equipara a la del pastor, una misión pastoral. Por eso el mismo Pedro, como lo leemos en una de sus cartas, escribe a los pastores de la comunidad diciéndole: a ustedes, ancianos, les digo, pastoreen el rebaño encomendado por el Señor, no buscando sórdida ganancia, sino como Él, que Él es el buen pastor, quiere que nosotros lo hagamos. Por eso, el báculo recuerda en los obispos aquella función principal, que es la de ejercer sobre su pueblo el pastoreo. Son pastores de aquellos que, como lo recuerda el Papa Francisco, como pastores deben ir adelante para mostrarle el camino a las ovejas. Deben ir en medio de las ovejas para que ellas sientan su compañía, pero también tienen que ir muchas veces atrás para que no se les quede ninguna rezagada y puedan ir empujándolas. Este valor simbólico del báculo es tan grande que cuando un obispo visita una diócesis que no es la suya, no debería llevar el báculo, y en caso tal de que lo lleve, no lo lleva de la misma manera en que lo lleva el obispo residencial. El obispo propio de la diócesis lo lleva siempre con la curva hacia adelante, y en caso tal de utilizarlo, un obispo que no sea de la diócesis debe llevarlo con esa curva hacia atrás. Hace algunos años, cuando Monseñor Ricardo celebró la última Eucaristía como obispo de Sonsón Río Negro, tuvo un gesto muy hermoso que todavía no conozco de dónde sacó aquel rito, pero dejó el báculo sobre el altar después de la última misa, representando con ello que Cristo, que es el Señor, proveería de un buen pastor para que viniera a reemplazarlo. Deja el báculo sobre aquel signo de Cristo para que sea Cristo el que elija el nuevo pastor. Es curioso saber que el Papa Francisco y todos los papas en general no llevan un báculo como los demás obispos. Él lleva una férula, que es también un bastón, pero que termina en forma de cruz. Y eso nos recuerda a todos que el pastoreo que ejerce él es el pastoreo de ser vicario de Cristo, un Cristo que nos pastoreó con su leño santo, con el leño de la cruz, mostrando que de verdad el buen pastor es aquel que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, y que lo mismo tiene que hacer aquel que ejerce el ministerio episcopal en la sede de Roma, el sucesor de Pedro, como vicario de Cristo para toda la Iglesia universal. Dios los bendiga, se manejan muy bien y nos vemos en nuestro próximo video.